Muy buenos días. Estamos a martes en esta semana tan especial bajo el título Historias junto a la cruz. ¿Cuáles fueron las únicas palabras del Señor en el camino hacia el Calvario? Y las últimas palabras de Jesús antes de ser crucificado. El Señor en su sabiduría nos dio 4 evangelios en vez de uno solo. Y muchos ven en esto un problema, pero nosotros en realidad lo vemos como una bendición, porque se nos permite ver la misión del Hijo de Dios desde 4 ángulos diferentes, y cada uno de ellos inspirado por Dios y sin contradecirse, sino complementarios. Lucas es el evangelista que más importancia le otorga a las mujeres. Si hacemos un repaso, vamos a ver en cuántas ocasiones el Señor tiene trato con mujeres, obrando en sus vidas, enseñándoles cosas, etcétera, etcétera. Pero también Lucas es el único de los 4 evangelios que nos presenta a unas mujeres a quienes el Señor se dirigió durante aquel último viaje antes de su muerte. No sabemos los nombres de aquellas mujeres, pero el Señor se dirigió a ellas como hijas de Jerusalén. Y esto lo encontramos en el capítulo 23 de Lucas, versículos 27 al 31. Le seguía una gran multitud del pueblo y numerosas mujeres que se golpeaban el pecho y se lamentaban por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque vendrán días en que dirán: dichosas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no amamantaron. Comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué harán? Eran mujeres, probablemente de diferentes edades de Jerusalén, y que formaban parte de la procesión que acompañó al Señor desde la ciudad hasta el lugar conocido como el Calvario. Y Lucas nos habla de aquellas mujeres a las que Jesús llamó hijas de Jerusalén. Hijas de Jerusalén que seguían al Señor y que lloraban y que hacían lamentación por él. Junto a esa multitud del pueblo, las mujeres a las que el Señor mismo llamó hijas de Jerusalén le seguían hacia el lugar de la calavera. Pero, ¿en qué sentido le estaban siguiendo? Es evidente que le seguían literalmente, es decir, físicamente. El Señor iba caminando, probablemente con bastante dificultad, hacia arriba, hacia el lugar donde se aplicaba la pena máxima, a aquellos a quienes la justicia romana consideraba dignos de recibir aquel castigo. Y sabemos que detrás del Señor iba Simón de Cirene, llevando la cruz del Señor, y detrás de ellos 2 a los que seguía la gente, esa gran multitud de las que aquellas mujeres, aquellas hijas de Jerusalén formaban parte. Seguían al Señor como todos los demás, una procesión de todo tipo de personas con diferentes actitudes y diferentes sentimientos. Pero se puede decir que aquellas hijas de Jerusalén eran verdaderas seguidoras del Señor. La única respuesta que le podemos dar a esa pregunta es que no lo sabemos. Habían otras mujeres las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea y le servían, dice Mateo 27:55, que también eran seguidoras físicas y espirituales del Señor. Pero en cuanto a las hijas de Jerusalén, no lo sabemos. Vemos sus lágrimas, oímos sus ayes de lamentación. Y esto se podría interpretar como una evidencia de amor, pero por otra parte podría no ser ese amor que nace de la verdadera fe. Todos lloramos cuando vemos una película que nos conmueve o los telediarios que nos muestran noticias desgarradoras que nos llevan muchas veces incluso a las lágrimas.
Ahora es posible ser un seguidor físico del Señor sin ser un seguidor espiritual. No cuesta tanto llevar nuestro cuerpo donde nos vean, hacer como los demás, aprender de memoria los gestos apropiados para cada ocasión. Pero ¿somos verdaderos seguidores del Señor? Cuando la reunión ha terminado, cuando las lágrimas se han secado y hay que seguir con la vida, ¿seguimos entonces realmente al Señor? Las hijas de Jerusalén lloraron e hicieron lamentación por el Señor. Las ejecuciones públicas siempre han sido ocasiones cuando se manifiesta tanto lo mejor como lo peor de la naturaleza humana. El día de las ejecuciones públicas que nos presentan películas de historias medievales nos muestran un día declarado festivo. Miles de personas de cerca y de lejos congregándose con un gran espectáculo anunciado, con vendedores de buen humor que van a hacer su agosto ese día con sus ventas. Y la mayoría de la gente, impulsada por la emoción de la ocasión, hablan sin parar, se ríen. Los niños también están presentes, contentos de tener un día extra para jugar fuera del alcance de las miradas de sus madres que están distraídas, pero hay un jolgorio general. Algunas caras más serias, preocupadas, incluso algunas humedecidas por las lágrimas de aquellos que no pueden evitar vivir el momento como si los pobres que no van a ver el mañana fueran sus maridos, sus hijos, sus padres o sus propios hermanos. Tal vez se diera algo de esto el día cuando crucificaron al Señor. Los verdugos cumplen indiferentes con su trabajo. Los clérigos sonríen con aprobación y satisfacción. Los que carecen de corazón sueltan sus carcajadas y algunas hijas de Jerusalén lloran y se lamentan. Y la pregunta es, ¿a qué grupo pertenecemos nosotros? ¿Qué revelaría una radiografía de nuestro corazón? ¿Qué hubiera sido de nosotros si el corazón del Señor hubiera sido como los nuestros? Las hijas de Jerusalén oyeron solemnes palabras de advertencia. Y Lucas, el único que menciona este incidente, no nos dice nada acerca de lo que decían las hijas de Jerusalén, pero sí nos narra lo que el Señor les dijo a ella. Son las únicas palabras del Señor al subir al Calvario y sus últimas palabras antes de ser crucificado. Palabras que son tristes, palabras que bendicen a los vientres estériles, a los pechos que no criaron, palabras que anticipan el clamor de aquellos que dirán a los montes, caed sobre nosotros. ¿Por qué? Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? ¿Cómo se podrían calificar estas palabras del Señor a las hijas de Jerusalén? Son palabras de advertencia. Con ellas el Señor hace referencia proféticamente a la caída y destrucción de Jerusalén 40 años más tarde, en el año 70. Y aunque no se nos dice de qué edades eran aquellas hijas de Jerusalén, no es imposible que algunas de ellas vivieran en sus propias carnes la masacre del año 70. Y lo más probable es que sí la viviesen sus hijos o sus nietos. Por eso el Señor dijo que llegado el momento se consideraría una bendición el no tener hijos que fueran sacrificados al Dios romano, y que aquellos días los habitantes de Jerusalén preferirían morir aplastados por las fuerzas de la naturaleza que a manos de los despiadados soldados romanos. Y cuando el Señor habla del árbol verde y el seco, significa que Él diría, si a mí, siendo quien soy, me hacen esto, ¿qué os harán a vosotras y a vuestros hijos, siendo como sois? Si al Mesías de Israel le pasa esto, ¿qué les pasará a aquellos que le rechazaron? A lo suyo vino, pero los suyos le rechazaron. ¿Nos esperábamos palabras como estas? ¿Podríamos imaginarnos que las únicas palabras del Señor en aquel último viaje y antes de recibir los clavos en sus miembros serían palabras como estas? No.
Nosotros habíamos esperado otra cosa muy distinta, palabras de ánimo y de consuelo, pero hay algo que tenemos que entender. Y más en los tiempos en que vivimos, cuando el egocentrismo, la búsqueda de placer y la búsqueda de sentirse bien, el hedonismo, se ha adueñado de nuestra sociedad, de nuestra mente y de nuestro corazón. No existe mayor acto de bondad que advertir a alguien de un verdadero peligro. Lo hacen los padres con los hijos, los médicos con sus pacientes y todo verdadero amigo. No podemos esperar menos del Señor. Jesús sabía que la destrucción de Jerusalén era una realidad inminente e ineludible. ¿Cómo se lo iba a ocultar cuando se estaban encaminando a una realidad tan trágica y tan terrible? No, advirtiéndoles de antemano, les da la oportunidad de prevenir, de arrepentirse de sus pecados y creer en Él. Y la historia nos dice que muchos cristianos pudieron salir de Jerusalén justo a tiempo y evitar el juicio divino que cayó sobre la ciudad bajo la dirección de Tito y sus ejércitos. La destrucción de Jerusalén en el año 70, a pesar de ser tan terrible, al igual que todos los demás juicios que Dios ha hecho a lo largo de la historia, es también un anticipo del último gran juicio, el juicio final. Aquel juicio que se acerca y que tendrá lugar cuando el Señor Jesucristo venga en su gloria. Porque si bien las palabras del Señor a las hijas de Jerusalén se referían a lo que iba a ocurrir en el año 70, no es menos cierto que todas estas palabras se pueden aplicar al juicio final. Y si leemos nuevamente lo que el Señor le dijo a estas mujeres, podríamos leerlo como una descripción del fin del mundo, del juicio final, donde será una ocasión de llanto, donde también muchas mujeres estériles se considerarán bienaventuradas, un día en el que muchos desearán ser aplastados por los montes, pero no podrán. Las palabras del Señor son una cita de Oseas capítulo 10 y versículo 8 y también de Apocalipsis 6, 15 al 17. Y en ese contexto se refiere claramente al juicio final, al gran día de su ira. El Señor advirtió a muchas mujeres de Jerusalén de que un juicio venía y nos advierte a nosotros también. Y nos advierte por amor, para que huyamos de la ira venidera, refugiándonos en Él. Pablo le dice a los tesalonicenses, Jesucristo quien nos libra de la ira venidera. ¿Tomamos en serio las palabras de advertencia del Señor? ¿Estamos preparados para ese día? ¿Dónde tienes puesta tu esperanza? Una de las cosas más asombrosas de las palabras del Señor a las hijas de Jerusalén es el hecho de que las dijera justo cuando iba la muerte. ¿Cuántos condenados a muerte en sus últimos momentos se olvidan de sí mismos y de lo que les espera y piensan a los demás? A nuestro Señor le esperaba no solamente el dolor físico, sino lo que sería para Él infinitamente peor. La inexpresable agonía de sentirse abandonado por el Padre. No muchas horas antes había dicho, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero ahora no está pensando tanto en sus incomparables sufrimientos, sino en el peligro ajeno. Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras, por vuestros hijos. Ese amor desinteresado, esa preocupación por los demás estuvo en su mente y su corazón mientras se encaminaba a la cruz. Por eso, en esta mañana, quiero decirte que ante la cruz
solo se presentan dos alternativas: rechazar a Cristo y sufrir las terribles consecuencias de cargar con tu propio pecado, o creer en Él y recibir los maravillosos beneficios de su sacrificio en la cruz a nuestro favor. ¿Qué harás hoy? Amado Padre, yo te ruego por cada uno de los que me escucha esta mañana, o en algún momento a lo largo de este día, para que cada persona pueda levantar sus ojos a la cruz y ver al autor de la vida y al autor del amor muriendo por él, derramando su sangre por sus pecados, y que cada uno pueda clamar y depositar su fe en ti para que tú seas su Salvador. Salva, salva, salva hoy mientras hay oportunidad. En tu nombre, amén. Os espero mañana miércoles para seguir meditando en algunas historias junto a la cruz. Manteneos bendecibles.